A mí en especial me gustaba mucho ir a la zona roja con las mujeres, que pues su trabajo es la prostitución. Sí, sí. Porque veías la necesidad que ellas tenían de una palabra, que aún fuera un abrazo y una palabra sencilla como Dios te ama, en ellas tenía tanto poder. Y nos acercábamos con un kit, digamos que de limpieza, como que les llevábamos un cepillo de dientes, pasta, un perfumito, y era como nuestro pretexto para poder acercarnos, porque tampoco podías tomar mucho tiempo con ellas porque las están vigilando. Les decías o les preguntabas si tenían como una petición de oración, y ya muchas veces ahí se iban desahogando y orabas por ellas. Pero sí se sentía un ambiente muy tenso, muy pesado, porque a esa zona íbamos por lo regular casi puras mujeres. Entonces iban pocos hombres, se mantenían distantes también para vigilar que todo estuviera bien. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un podcast más de Una Guerra Espiritual. Hoy tenemos a una invitada muy especial. No la conozco, pero por eso la trajimos aquí. Es hija de un pastor, ¿verdad? Que vinieron a nuestra iglesia y pues nos va a contar un poco de su vida, de su testimonio, anécdotas, peleas espirituales, lo que tenga que compartir. Preséntate, Daniela. Hola, me llamo Daniela Bernal, soy de Toluca, México, Metepec, y pues llevo toda mi vida siendo cristiana. Hice mi oración de fe, por así decirlo, a los 8 años, y mis papás comenzaron a ser, bueno, como dijeron, soy hija de pastor. Yo recuerdo que mis papás comenzaron a ser pastores cuando yo tenía 10 años. Entonces fue ahí una transición como interesante. ¿Creciste en un ambiente cristiano? Sí, crecí en un ambiente cristiano. Siempre mi ambiente fue todo enfocado a la iglesia. Siempre desde pequeña. Desde pequeñita. Okay. No conocía otra cosa. Wow. ¿Cómo fue esa experiencia, crecer en una iglesia? Pues para mí era algo muy cotidiano. Era muy normal ver a la gente yendo a la iglesia, danzando, cantando. Y desde chiquita estuve en lo que es la danza. Ahí empecé a los 6 años. Me gustaba mucho agarrar el pandero y empezar a danzar. Wow. Uh-huh. ¿También fuiste a una escuela cristiana o...? No, en escuela sí fue pública. Una escuela pública, y así toda mi vida. Okay. ¿Qué tan difícil fue en la primaria ver a los demás como que no eran cristianos y tú estar como en la iglesia y todo eso? Creo que no fue difícil, pero creo que sí, algo que sembraron mis papás mucho fue el hecho de lo que no le agradaba a Dios y lo que sí le agradaba. Por ejemplo, cuando era todo lo del... A esa corta edad, que era todo lo del Halloween, yo les decía a mis papás, yo no quiero participar en eso, porque sé que no le agrada a Dios. Entonces yo veía que los niños se disfrazaban o compraban... En México se utiliza mucho regalar calaveritas de chocolate o de azúcar. Y siempre que había intercambio de eso, yo decía, yo no participo porque yo no creo en eso, yo creo en Dios. O sea, tus papás te inculcaron eso. Ajá, siempre. Sí, desde chiquita. Wow. ¿Y nunca te dieron ganas así como de participar? Me daba curiosidad de saber, de probar, o saber a qué sabían, conocer el sabor de los dulces, pero no era más lo que yo sentía que estaba, que a través de eso tal vez iba a desagradar a Dios. Entonces, aún en esos pequeños detalles creo que... Oye, ¿y tú desde pequeña sentiste la presencia de Dios o simplemente lo veías así como religión? No, yo creo que sí fui una niña que sentía la presencia de Dios. Y me acuerdo que había una canción, yo creo que tenía como 10 años. ¿Cuál? Se me olvidó su nombre, pero decía, quiebrame el corazón, quiebrame el corazón. Y yo le decía a mi mamá, es que yo quiero que Dios esté en mi corazón y que quiebre mi corazón. Sí, o sea, hacía de chiquita, yo pensaba que tal vez cuando me portaba mal ya estaba súper pecando. Entonces, creo que sí tenía momentos en los que
en la sala de nuestra casa me compraban cassettes de música cristiana para niños. Y me gustaba mucho escucharla, aprendérmela y cantarla. O sea, tú sentías así, cerrabas los ojos Sí. a tu edad de 5, 6, 7 años Sí, y sentías la presencia de Dios. sí. Sí, Wow. lo sentía como un abrazo. El Espíritu Santo. Sí, del Espíritu Santo. Wow, Ujú, qué bonito. ujú. Eso es muy bonito, la verdad. Sí, No todos tienen el privilegio de crecer así. sí. Yo también crecí así. Ujú. De hecho, tuve el privilegio de ir a un colegio cristiano Oh, ok, en la primaria. ok. Pero nunca supe verdaderamente quién era Dios. O sea, yo lo Ujú. sentía así como que cerraba mis ojos y alababa. Pero nunca sentía así como el Espíritu Santo, pero Ujú. nunca tuve una relación con Él. Ok. O sea, no era como que yo hablaba con Él, como ahorita, como Jesús, ¿qué piensas de esto? Ujú. Ah, ok, bueno, ya no lo voy a hacer. Ujú. No sé si te pasa hoy en día como que hablas así con Jesús Sí. en todas partes. De niño no era así. No sé si contigo sí era. Siento yo que sí, un poquito. Em, a veces cuando llegaba a ser como, no sé si berrinches, pero llegaban a ver como situaciones en las que yo creía que mis papás eran los más malos por regañarme, me encerraba en mi cuarto y me acuerdo que a veces me tumbaba en mi cama y empezaba a llorar. O le decía, Dios, es que ¿por qué? Y me empezaba a desahogar con Dios desde esa edad. Entonces siento que Él me escuchaba. Yo creo que desde esa edad podía tener una plática con Él. Qué bonito, Ujú. la verdad. Yo a la edad de 6, 7 años empecé a explorar el internet y Ok. abrí puertas espirituales, cosas que me ataron durante muchos años. No sé si en tu caso fue lo mismo con el internet. Hoy en día los niños tienen acceso Acceso. al internet a muchas cosas. No sé si a ti te pasó algo así, como que... Eh, bueno, yo ya conocí el internet un poco más grande. Yo Ok. lo conocí, yo creo que a los 11 años más o menos. Y eso de que apenas estaba empezando el internet, y teníamos una compu y era de que si yo lo ocupaba, entonces no podían hablar por teléfono porque no entraban las llamadas. Tenías que escoger o computadora con internet o el teléfono. Entonces lo usaba muy poquito. Yo creo que más que nada en la temporada de mi adolescencia con lo que llegué a batallar un poquito fue con los gustos musicales y con ¿cómo se llaman? Las tribus urbanas. Estaban muy de moda. ¿Cómo si es un Es grupo? como los emos, como los punks, como los rockeros. Rebelde. Ajá, Ok. siempre me llamó la atención como... Me gusta mucho como la música escandalosa, Sí, sí, sí. como rock. Ok. Entonces, sí batallé un poquito en eso, en la cuestión de que quería parecerme a lo que había en esa cuestión. No tanto con el internet, eran más las revistas y la música. ¿Qué música o a qué artistas escuchabas? Híjole. Así, menciónalos. Escuchaba, es que empecé escuchando pop, como los Backstreet Boys, Ah, ok. pero después me gustó mucho lo que era como Green Day, My Chemical Romance. Me Oh, sí, gustaba... las chicas de mi tiempo eran como One Direction o Ah, no, así. One Direction es como los nuevos Backstreet Boys, creo yo. Ok, Bueno, no sé lo que piensan los demás. no Pero sé. sí, algo así, me gustaba escuchar Nirvana y cositas así Y la como... música del mundo que hablan de drogas, sexo, todo eso, ¿a esa edad a ti te afectó? Creo que en la letra no me afectó, porque tampoco era como que entendía mucho lo que decían las canciones en Oh, ok, inglés. ok. Pero La forma de ser. me gustaba mucho como el look que tenían, de que pantalones negros, estoperoles, las cadenas, cosas así. ¿Y tus papás qué te decían? Mi mamá era la que sí me corregía más, la que estaba un poco más atenta. Mi papá era como que siento que lo veía, pero trataba de Usted darme, entendía. trataba de darme mi espacio. Y mi mamá sí era más Estricta. estricta de, Daniela, ¿por qué estás escuchando eso? Entonces, pues en esa edad era como que me entraba por un oído y me salía por otro lo que me decía mi mamá. Pero yo creo que siempre, aunque ella no me lo diga o no me lo decía en ese entonces, yo creo que ella estuvo orando
para que yo pudiera como dejar eso o que no influyera tanto en mí. Hoy en la mañana compartiste un mensaje, creo que es en Daniel, ¿o no? Hebreos. No, Génesis. Génesis, de Lot De Lot, y su esposa. sí. Para los que no saben, bueno, no sé si puedas explicar un poco de la historia, un contexto así nada más breve. Contexto, Lot tenía una familia viviendo en Sodoma y Gomorra. Entonces se les dio la orden por parte de los ángeles que tenían que salir de esa ciudad porque iba a ser destruida debido al pecado que había ya en ella. Y Dios en su misericordia quiso sacar a Lot y a su familia de ese lugar y llevarlos a un lugar seguro, pero la esposa de Lot dudó cuando los ángeles le habían dado una instrucción muy clara que les había dicho: no miren atrás, sigan avanzando hacia donde yo los voy a llevar. Y la esposa no obedeció y miró atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Entonces no alcanzó a ver la promesa que Dios tenía para ella debido a que ella seguía añorando tiempos pasados. Volteó, pues. Volteó. Ese fue su error. Sí, volteó para atrás. En tu vida, no sé si en tu adolescencia o en tu infancia, para ti, ¿qué fue tu Gomorra y ¿cómo se dice? Sodoma y Gomorra. Pues no sé, estoy pensando un poquito porque tal vez lo que más me influenció fue, te digo, la cuestión musical, el querer, en un punto cuando mis papás son llamados al pastorado y yo tenía como 11, 12 años, estaba pues en plena adolescencia y entonces yo no quería. Yo era como, ¿por qué? ¿Por qué ellos? ¿Por qué yo tengo que ir, no? Y muchas veces era como que yo sentía que al ser hija de pastor era como que tienes que hacer esto y tienes que hacer esto y esto y no puedes hacer todo lo que los demás hacen. Entonces creo que el a veces sentirme como comparada o sentirme con esa presión de tienes que hacerlo porque eres hija de pastor, era como no quiero hacerlo. Como que me decían tienes que hacer esto y yo decía, no, pues no lo hago. Entonces tal vez en esa cuestión fui un poquito difícil. Uh-huh. Y que todavía no soltaba ciertas cosas como la música y cosillas así. Tenía muchos amigos que igual eran como no eran cristianos, eran como de ese estilo que les gustaba. Y pero creo que nunca fui más allá de hacer como drogarme o alcoholizarme porque siento yo que mis papás me dieron muy buenas bases cristianas en cuanto a la fe en Dios. Los valores, pues. Los valores. Tú sabías que eso era malo, pues. Ajá, sí. Que no te iba a llevar a ningún lugar bueno. Sí, siempre hubo un temor, no hacia lo que... Sí, hacia lo que mis papás pudieran regañarme, pero era más no agradar a Dios. Porque sí se presentó la oportunidad de que en la prepa de repente era como que sacaban, fuma poquito, y había marihuana, había cigarro, había alcohol, de todo. Pero gracias a Dios. ¿Nunca lo probaste, nada? Llegué a probar el alcohol, el cigarro no, okay. La marihuana tampoco, nada más la llegué a oler, porque estaban ahí, pero... Sí. Pero nunca te metiste así como en vicio de estar borracha todos los días. No. Eso es bueno. Qué bonito tener a unos padres ejemplares sí. Que te enseñaron todo eso. Entonces, ¿tus papás no eran pastores hasta qué edad que tú tenías? Hasta como los entre 10, 12 años, más o menos. Antes de eso nada más iban a la iglesia. Sí, íbamos, yo me acuerdo que yo nací ya cuando ellos estaban en una iglesia cristiana. Sí. Cuando ellos ya estaban en una iglesia cristiana, yo nací en esa iglesia, crecí ahí hasta mis 10 años, estuve en la danza hasta los 10 años y después por eso siento que a mí me costó mucho dejar ese lugar, porque fue como el lugar en donde yo crecí. Y después de eso estuvimos un tiempo en otra iglesia donde ellos fueron como pues capacitados express y después ya
fueron mandados a ser pastores. Y entonces para mí siento que fueron como muchos cambios en esa etapa de que nos vamos a la iglesia, ya no danzas, ya no ves a tus amigos, porque pues eran mis amigos los que estaban ahí en la iglesia. Y luego es como que ahora vamos a estar acá y ahora vamos a ser pastores. Y era como, ok. Un cambio drástico. Ajá. Pero ahí donde están, donde se mudaron ahí, a esa iglesia, ahí han estado hasta ahorita. Sí, ya cuando ellos fueron ordenados pastores, ya se empezó en casa, en nuestra casa. Entonces, empezamos la familia. El primer servicio eran mis papás, mi abuelita y yo. Y así fue creciendo la iglesia hasta ahorita. Qué bonito. Sí. ¿Y ahorita ya sirven todos juntos? Sí, ya cada quien hace diferentes cosas. ¿Tú eres pastora? No. No, okay. ¿Tú qué eres? Yo estoy ahorita tratando de llevar el grupo de alabanza. ¿De alabanza? ¿O cantas? Ajá. Sí. A ver, cántame. No, yo no quieren escuchar. Oh, ok. ¿Y si es difícil ser como líder en la iglesia? Hay temporadas. Creo que a veces cuesta un poquito más y otras veces la tienes más fácil. Creo que depende desde la actitud que tienes. Porque hubo una temporada en donde de plano no quería nada. O sea, quería participar y quería estar ahí, pero no quería tomar como el liderazgo de nada, porque era más fácil. Nada más como eras una joven más asistiendo. Ajá, okay. Sí. Y también hubo una temporada donde justo yo me seguía sintiendo como con la presión de que es la hija del pastor y le toca hacerlo porque es la hija del pastor. ¿Qué va a hacer? Entonces yo era de que pues no quiero que me toque hacerlo, yo quiero hacerlo porque, de corazón. No quería como que pusieran sus ojos en la cuestión de que está obligada a hacerlo porque es la hija del pastor. En muchas iglesias se ve eso. Sí. ¿Y ellos fueron más como abiertos con eso? ¿O sí, como que... No sé, mi papá mucho tiempo sí me insistió, pero después como que ya se calmó un poquito. Y y ahorita creo que ha estado más tranquilo. La cuestión de poder llevar al grupo, porque también tiene mucho que ver con el equipo que se va formando. De repente había uno que otro que era más difícil, pero creo que cuando hay como compañerismo y vas conociendo a las personas y te vas haciendo amigos y se va haciendo una familia, creo que es más fácil. ¿Qué es lo más difícil como de ahí? Pues como este podcast es una guerra espiritual, como tus guerras espirituales, ¿cómo son ahí en la alabanza? Ay, creo que desde lo técnico para mí ha sido difícil porque yo no toco ningún instrumento melódico. ¿Qué tocas? Toco un poquito la batería, pero hace años que sí, que no la toco. Y nunca fui como de... O sea, sí tomé clases, pero muy, muy poco. Entonces, de repente era como que yo sabía que se escuchaba mal, pero no sabía cómo decirles. De que, estás fallando en esto porque estás tocando una nota mal. Entonces, desde la cuestión técnica hasta la cuestión de que a veces sí se llegaba a sentir en tiempos pasados. He estado en la alabanza yo creo que 15 años, más o menos, desde mis 15, porque me acuerdo que pedí de regalo de 15 una batería, la batería. Okay. Entonces, desde esa fecha estoy más o menos. ¿Y por qué querías una batería? Como lo del rock, ¿no? Sí, me gustaba el instrumento escandaloso. Entonces, me llamaba la atención la batería y se me hizo fácil la primera vez que me senté en una batería, como que coordinar los movimientos. Dije, ¿a poco así se toca? Bien fácil. Y yo creo que por eso agarré la batería. Pero a partir de eso, yo creo que lo difícil fue que también te das cuenta que cuando no hay como una verdadera unidad en los miembros de la alabanza, es difícil poder lograr una adoración verdadera,
porque si cada quien busca lo suyo y cada quien busca brillar y se nos olvida el objetivo principal, que es adorar a Dios, entonces estamos perdidos. Entonces la guerra ahorita, bueno, me imagino que siempre, la guerra es como ser unidos y enfocados, que la alabanza es siempre para Dios, Sí. no es como, oh, yo toco el piano, Sí. soy mejor. Sí, exacto. ¿Crees que hay mucho de eso? Como mucho orgullo, mucho Sí, de ego? repente yo siento que sí puede llegar a ver, y tal vez por eso Dios nos ha mantenido humildes, no lo sé. Muchas veces le dije, Dios, ¿por qué no mandas a alguien que lo sepa hacer mejor? A alguien que sepa la cuestión musical también, para poder seguir creciendo. Pero creo que Dios usa lo que tenemos, y mientras haya disposición, Él puede hacer grandes cosas. Tú eres la líder. Sí. A ti te toca como regañarlos, ponerlos en su lugar. Más o menos, sí. ¿Cómo lo haces? No, no lo sé. No le dices así como, Juan, Creo que vamos a hablar un poco. apenas estoy aprendiendo como a decir no, a decirles no o a regañarlos. Siento que me daba mucho miedito o era como muy tímida de repente con ellos. Entonces no los corregía muchas veces. Y apenas es como que Dios me ha dado como ese valor de poder decir, hey, no hagan esto, o hey, estamos haciendo esto mal, o para cosas así. exhortarlos. Sí, para ¿no? exhortarlos. Exhortar. No regañarlos así de una manera fea. Regañarlos, pero con amor. Sí, regañarlos con amor. Espero que lo esté haciendo. Tú cuando tenías 15, obviamente ya existía el internet, Uh-huh. todo eso. Okay. De los 15, bueno, un joven normal de los 12, 13 en adelante se vuelve como rebelde y así. Uh-huh. ¿Cómo fue tu etapa de rebeldía? Pues no sé qué digan mis papás, pero creo que no fui tan rebelde. O no lo sé. Sí, dije que sí. En la cuestión, creo que lo que sí, y que tal vez ahora me arrepiento, era que siento que a veces les contestaba mucho. Era de que era bien respondona. Y no sé si de repente todavía ahí me falla un poquito, pero era de que me decían algo y yo era, ¿y por qué? Y no, y esto, y aquello. Eso, y bueno, ya más grande que a veces me volaba las clases. Bueno, no entraba a clases. Okay, No entraba te saltabas. Me saltaba las clases y ahora que ya trabajo es como, oh, esto lo debí de haber visto en tal clase a la que no entré. Uh-huh. Y tal vez esa fue mi época más rebelde, porque eso trajo como consecuencia que reprobara muchas materias en alguna temporada en la prepa. Pero sí te graduaste a tiempo. Sí, y sé que fue, en primera fue que pues sí mis papás pusieron a orar ahí a varios. A interceder. Sí, y por otro lado pues también tuve que meterme a estudiar. De todas las clases que no había entrado, tuve que meterme como a regularización para poder aplicarme y sacar la escuela. Hey, ¿qué tal amigos? Espero les esté gustando este podcast. Si quieren ver más videos así, más historias, más anécdotas, testimonios acerca de guerras espirituales, suscríbanse, nada les cuesta, nada les cuesta. Compartan, dejen una pregunta, cualquier cosa. Dejen su like y pues nada, que sigan disfrutando. Nos vemos, bye. No quiero salirme como mucho del tema, lo espiritual. Tú tienes así como cosas espirituales, como sueños espirituales, así como en México le dicen que se te sube el muerto, pero eso es mentira, esos son demonios que te quieren atormentar. Tú en algún tiempo de tu vida, en la juventud, en tus 20 o ahorita, al presente, ¿has tenido cosas así o tienes cosas así? Sí, cuando era niña, cuando estaba chiquita, como unos de los 6 a los 8 años tal vez, sí batallaba mucho creo que siempre he batallado con la cuestión de los sueños y de la hora de dormir. Cuando era chica,
me llegaba a pasar eso, en el que yo sentía que estaba despierta, pero no podía abrir los ojos. Entonces yo estaba consciente, pero no podía hablar. Entonces, de repente, sí es como dices de que se les debió el muerto, ¿no? Pero eran luchas espirituales y llegaba a tener sueños que yo recuerdo mucho, donde veía así como un león. Yo iba caminando y entonces iba un león acechando ahí. He tenido, ¿Persiguiéndote? persiguiéndome, como que vigilándome. Ese sueño lo tengo como muy presente de chiquita. Y actualmente ya no tengo como eso de la parálisis del sueño ni nada de eso, pero sigo soñando mucho. Y a veces son sueños bien extraños. ¿Crees que son visiones? Sí, me ha llegado a pasar 2 veces que soñé con, digamos, anticipación como de un mes, 2 situaciones. Por ejemplo, en una fue que soñé que iba a temblar y pasó como un mes, 2 semanas, algo así, y tembló. Ahí en su ciudad. Ajá, sí, en la ciudad. Y de otra ocasión soñé a mi hermana, la soñé enferma y tiempo después pasó algo así. Para esos jóvenes que están viendo, ¿cómo les explicarías que los sueños es un don? Como soñar es un regalo de Dios, o sea, Dios se comunica a través de los sueños, como lo hizo con Daniel, Ujú, con muchos, ujú. Con José con también. José, Sí, yo no sabía que, bueno, yo no entendía por qué, o pensaba que era como normal que todos soñaran como cosas así, pero creo que Dios puede hablarte de diferentes maneras y muchas veces, aún cuando estás dormido, Él, ya que te encuentra en total paz, puede poner imágenes en ti y ya es cuestión de que busques la revelación de lo que Él quiere hablarte. Que se acerquen con sus pastores, con sus líderes, para que les expliquen o que incluso ellos puedan orar para que les dé como discernimiento de lo que están soñando. y para esas personas que nunca han ido a una iglesia, que no conocen a Jesús, pero como que se están metiendo en lo espiritual y empiezan a tener como experiencias espirituales, así como el parálisis del sueño, tienen visiones o imágenes, ¿cómo tú hablas a los jóvenes así o a cualquier persona que tiene como cosas espirituales o Mm. como que intenta entender, pero como que piensa que lo de la religión es algo falso o como que no quieren tocar mucho de Dios así? Ok. Pues yo creo que Dios está despertando su espíritu. Eh, ya sea que puedas alimentarlo con cosas buenas o puedas alimentarlo con cosas malas, pero siempre busca a Dios para que Él pueda darte revelación y que incluso cuando se sientan atormentados en las noches, si ustedes hacen una oración, a veces no necesitamos tantas palabras, porque creemos que una oración es como muy de palabras elegantes, pero no es así. Una oración es una plática que tú tienes con Dios. Eh, Así como le estamos teniendo, no necesitas adornar palabras y pedirle que te ayude en los tiempos donde te sientes perturbado, o que te dé paz y que Él te pueda ir mostrando para qué te está permitiendo vivir lo que estás viviendo y soñar pues todo lo que estás soñando. ¿Tú tienes amistades que han pasado por cosas así espirituales? Como que de repente se drogaban o se perdieron en el alcohol, en la marihuana y tenían experiencias como paranormales. Creo que no. No he sabido como de una historia así, o no me han contado. Mm, cuéntenle. Pero no, creo que todavía no. ¿Tú crees que tus amistades o conocidos confían en ti para hablar así cosas como más íntimas, como espirituales o emocionales? ¿O ellos piensan como que a veces los juzgamos Ah, mucho? Porque yo sí regaño a mis amigos. yo creo que los verdaderos amigos, si hemos tenido, tengo amigos pues que no son cristianos, tengo amigos Sí, cristianos, sí. tengo amigos de otras religiones y creo que
cuando hay una verdadera amistad, hay confianza de poder platicarse las cosas y aún escuchar puntos de vista diferentes. Entonces, sí he hablado con algunos. Algunos me han pedido consejo en momentos donde no han sabido qué hacer. Por ejemplo, en la universidad me acuerdo mucho que hice una amiga los primeros días y tuvo la confianza a los poquitos días de conocernos de decirme que estaba embarazada y que no sabía qué hacer. Entonces, yo en esa época tampoco sabía pues qué aconsejarle. Pues, Le dije, ten paz, te voy a contactar con mi mamá y que mi mamá te dé un consejo, ¿no? Entonces ya mi mamá le ayudó en esa época porque pues también ella ya había tenido un aborto antes. Entonces no quería repetir como que lo mismo y gracias a Dios tuvo a su bebé. Entonces creo que sí, Dios me ha dado como ese don de poder escuchar a las personas o de poder tener cierta cercanía con ellos y que ellos se abran. aquí en Estados Unidos tenemos la libertad de expresarnos. Está, ¿cómo se dice? La libre de expresión, ¿cómo se dice, pastor? Libertad de expresión. Libertad de expresión. Aquí podemos decir lo que queramos. Bueno, ya no, porque están haciendo cosas, nos están callando. Okay. Pero en México, siendo un país como idólatra, que hacen mucha santería y cosas así, ¿qué tan difícil es para ti hablar de Jesús en la sociedad, en tu entorno, en tu círculo social? Yo diría que se ha marcado como que es difícil, pero realmente tenemos mucha libertad. Comparado con otros países o con otros lugares, al menos en lo que es donde nosotros vivimos, creo que todavía hay oportunidad de hablar. Sí hay mucha gente en los últimos, que serán tal vez 5 años desde que terminó lo del COVID, donde sí los siento más agresivos de repente cuando empiezas a hablar de Jesús o es como, ay, pero ¿por qué hablas de eso? O no sé, pero creo que dentro de todo todavía se puede hablar y todavía la gente te llega a escuchar. Tal vez no hagan caso a la primera, pero siembras ahí la semillita, la duda de, ay, ¿será cierto lo que me habrá dicho? A ver, un ejemplo, así el que más recuerdes como una ocasión o una anécdota. Pues igual hace poco, tengo una amiga que hice en la universidad, esa es otra amiga, y me acuerdo que, pues ellas, bueno, en mi universidad siempre supieron que yo creía en Dios, y porque ahí agarré a otra amiga que era testigo de Jehová, Okay. Entonces luego éramos como las que sabían la Biblia, ¿no? Pues luego hacíamos chistes de Biblia, aunque éramos de diferentes religiones, hacíamos chistes y solamente nosotras nos entendíamos. Entonces sabían y pues ya siempre como que respetaron eso. Y hace poco, hace como unos 3 meses, yo subí, ya ni me acuerdo qué subí un versículo, una canción, algo así. Y me acuerdo que me escribió esta amiga de la universidad y me dijo, gracias por subirlo, necesitaba leer esto. Y me empezó a preguntar que cuándo podía acercarse a la iglesia, que cómo podía ir a un servicio. Y yo dije, wow, cómo una historia en Instagram puede hacer algo que ni siquiera tú pensabas, ¿no? Y me acuerdo que llegó al día siguiente a la iglesia. Estaba muy sensible y estaba muy dolida por cosas que habían pasado. Y me acuerdo que me dijo la tarde anterior, es que yo te quería escribir hace tiempo porque sabía que tú me podías dar una palabra, o tú me podías dar una palabra de ánimo, o que Dios te iba a hablar, ¿no? Entonces creo que son ejemplos así en los que Dios te usa en la vida cotidiana sin siquiera tú pensarlo. No, sí tienes razón, incluso en el internet, pues Satanás, el enemigo, sus ángeles atormentan y esclavizan a la gente con la pornografía, con la música, con videos estúpidos, con dopamina rápida, todo eso. Entonces Dios también, obviamente, Dios es todopoderoso y se mueve a través
de las redes sociales también. Así es. Yo también vi un video de una historia que creo que estaban, no me acuerdo, creo que bautizando o estaban orando y empezaron a llorar y ese llanto como que me tocó. Yo soy una persona bien fría. Bueno, ahora ya soy más sensible. Y ese llanto me lo sentí así como que me dolió a mí. Dije, Ajá. desde ahí me empecé a dar cuenta de que Dios también se mueve en el internet. Sí. ¿Ustedes les toca como evangelizar en la calle? ¿Van a predicar como en los barrios o en las calles o cosas así? Sí lo hemos llegado a hacer. Tenemos ahí algunas esquinas donde hay gente que se dedica a trabajar como vendiendo cosas o que viven en la calle. Y se llegó a hacer algún tiempo, íbamos con jóvenes, otro tiempo íbamos como algunos de la iglesia. Nos acercábamos primero como que con comida para ir agarrando confianza con ellos. Y después era ya presentarles como, ok, ya comieron y ahora vamos a hablarles de la Biblia. Wow. Entonces sí se ha hecho eso. Y tuve un tiempo yo en Tijuana, como por el 2017 creo, donde yo fui como 6 meses a un centro de capacitación ministerial para plantación de iglesias. Entonces allá todos los viernes teníamos un tiempo de misiones y eran diferentes misiones. A veces nos tocaba ir con los refugiados, otras veces nos tocaba ir a la zona roja, le llaman allá, y con las mujeres, que pues su trabajo es la prostitución. Sí, sí. Y otras veces nos tocaba ir a orfanatos o a centros de drogadicción y de alcoholismo. Entonces ahí, a mí en especial me gustaba mucho ir a la zona roja con las mujeres porque veías la necesidad que ellas tenían de una palabra, que aún fuera un abrazo y una palabra sencilla como Dios te ama, en ellas tenía tanto poder. Y nos acercábamos con un kit de, digamos que de limpieza, como que les llevábamos un cepillo de dientes, pasta, un perfumito, y era como nuestro pretexto para poder acercarnos, porque tampoco podías tomar mucho tiempo con ellas porque las están vigilando. Entonces, te acercabas con ellas, les decías o les preguntabas si tenían como una petición de oración, y ya muchas veces ahí se iban desahogando y orabas por ellas rápido. Eso me gustaba mucho. Cuando tú y las otras personas hacían eso, se arriesgaban a ser como secuestradas o algo, como meterse en problemas, pues. Nunca les tocó una experiencia así como que vino alguien y ¿qué están haciendo? Cuando yo estuve, no, pero sí se sentía un ambiente muy, muy tenso, muy pesado, porque a esa zona íbamos por lo regular casi puras mujeres. Entonces iban pocos hombres, se mantenían distantes también para vigilar que todo estuviera bien, pero creo que gracias a Dios nunca nos pasó nada, nos cuidó en todo momento. Entonces nunca tuvieron una experiencia así como que alguien se les acercó o tuvieron algo. No, gracias. A mí no me tocó. Gracias a Dios todo fluía muy bonito. Qué bonito, tío. No, así sí. A mí también como me gusta ir a hablar de Dios y así se siente como yo veo a veces como un reflejo, pues como yo también estaba perdido en cosas así y digo, wow, así estaba yo. Y me da como que regreso en el tiempo. Sí. ¿Sí has visto como Back to the Future? Ajá. Como así, como que me estoy viendo y siento así como bien raro. Entonces, qué bonito que haces eso. ¿Ahorita de qué forma evangelizas? Ahorita, pues, prácticamente, ahorita no hemos salido, ya tiene ratito que no salimos a evangelizar. Creo que hemos estado más lo que es dentro de casa. Hemos tenido algunos eventos como para, digamos, como adolescentes, niños, y hay una parte que yo trabajo ahorita actualmente en, digamos, marketing y redes sociales. ¿Oh, sí?
¿Cómo? En una empresa que es cristiana también. Gracias a Dios me puso ahí es una pastelería, que están muy ricos los pasteles. A ver, por los que viven en Toluca. Castillo del Rey. Síganos en nuestras redes sociales. Y por medio de... Cuando tú vas a comprar un pastel, digamos que tú no conoces de Dios ni nada. Vas a comprar un pastel, una gelatina o algo así chiquito, un postre. Y se les da una cucharita que tiene un mensaje. Tiene una tarjetita, ahí en la tarjetita se le pone la cucharita y la servilleta. Y la tarjetita lleva un mensaje, puede ser un versículo corto o puede ser un mensaje como Dios te ama. Por ejemplo, ahorita que fue lo de septiembre, Dios te ha hecho libre. Allá en México que se celebra la independencia. O en el 14 de febrero, ¿no? El Día del Amor, Dios es amor, búscalo a Él, ¿no? Y cositas así es una manera en que se nos ocurrió como lanzar el mensaje. Y hemos recibido como comentarios en las tarjetas que luego dejamos para sugerencias y quejas de que, ay, qué bonito lo que hacen. O sea, cada vez que alguien compra un pastel, ustedes mandan eso. Ajá. Sin importar la fecha, Sí. el mes. Sí, sin importar. Wow. Está personalizado de acuerdo a la temporada. Pero siempre lo mandan. Sí. Ok. Como ahorita en septiembre que... la libertad. Lo de ¿Y en la octubre? libertad. En octubre creo que van a poner... Creo que pusimos frases como de otoño. Bueno, de acuerdo a la temporada de otoño. Y si no, a veces hay como en general, cuando no hay como... que no se celebra una fecha en específico, ponemos versículos. Versículos de frases o frases cristianas. Nunca las he llegado como hate, como odio. Que hijos de su... No me anden poniendo esto. No, creo que hasta eso no. ¿Nada? No, la gente como que sabe que es una empresa cristiana e incluso respetan eso. Es como, oh, qué bonito que hagan este tipo de cosas. Allá en tu ciudad o en México en general, ¿cómo le hablas a la gente de Jesús, pero el verdadero Jesús, no el Jesús crucificado? Como los católicos. Creo que el 90% de los mexicanos son católicos. Sí, hay un alto porcentaje de que son católicos. Y me acuerdo yo que, bueno, mi mamá me cuenta, mis papás, que yo de chiquita les preguntaba a sus compañeros de trabajo, ¿eres católico o eres cristiano? Y que me contestaban a veces, soy católico. Y yo les preguntaba, ¿y por qué eres católico? Y ya no me sabían qué contestar. Pero yo lo que últimamente he sentido y que creo que he compartido es acerca de tener una relación con Jesús. Incluso una vez dije, invítale, vete a tomar un café con Jesús. Literal, o sea, cómpralo. Ajá, sí, cómpralo, siéntate en una banquita y empieza a platicar con él. O escríbele una carta, dile cómo te sientes, dile, acompáñame a este lugar, vamos a tal lado, o Dios, me siento así el día de hoy. Agradécele por todos los días y genera una relación con él, ¿no? En el diario vivir. No necesitas que pase algo específico para saber que Jesús es real o que está contigo. Hay muchas personas tienen una pregunta. Dicen, ¿cuál es la verdadera iglesia? Si los católicos, los cristianos, los evangelistas, los pentecostales, todo eso. Y una vez yo escuché a Gigi Ávila, se llama, un predicador muy famoso, creo, de Puerto Rico, que dijo, el que está en la verdadera iglesia es el que está en Cristo, sin importar qué denominación te creas. El que está en Cristo, el que tiene una relación con Jesús, está en la verdadera iglesia, porque la iglesia no es el lugar, no es el edificio, es tu relación con Jesús, sin importar si eres pentecostal, cristiano, católico. Porque hay católicos que tienen una relación con Jesús, sí. Yo los he conocido. Sí. Y mientras estés en Cristo, esa es la verdadera iglesia. ¿Tú qué opinas? Yo creo que como humanos, bueno, como seres humanos, hemos querido encasillar a Dios de la manera en que nosotros pensamos que así es. Que se siguen ciertas reglas o se necesitan seguir ciertas reglas para poder conocerlo.
pero una vez que lo conoces verdaderamente, es como, wow, Dios, de verdad. Y creo que Jesús es lo que necesita, Jesús es lo que tú necesitas que sea. Una vez leí un libro que se llama Jesús es, y decía, Jesús es amor, Jesús es paz, Jesús es sanidad. Justo eso siento yo, que Dios se puede manifestar a las personas de diferente manera. Tal vez a un huérfano se le manifieste como un buen padre. Es como, no tuviste un padre terrenal, pero yo puedo suplir esa necesidad. Y también me acuerdo mucho, el Salmo 23 me gusta mucho, creo que es la versión Nueva Traducción Viviente, donde dice, Jesús es mi pastor y tengo todo lo que necesito. En esa versión me gusta mucho, porque es como, ok, tal vez no tengo por ahora, no sé, a los que están solteros, tal vez no tengo pareja ahorita, pero Jesús puede llenar esos vacíos y Jesús puede ser lo que tú necesitas que sea en ese momento. Entonces, justo como dice la palabra, Él es el camino, la verdad y la vida, y no hay otro camino al Padre, solo Él. Mientras haya una verdadera relación y un amor genuino y una búsqueda genuina por Dios, como David, que tenía un corazón abierto y que reconocía sus errores y sus fallas. Muchas veces yo no entendía, yo estaba peleada con ese tema de por qué David es mencionado como el hombre conforme al corazón de Dios, si falló un chorro de veces. Sí. Yo decía, no, es que era así, así, así. Y cuando me fue como que me cayó el 20, que me fue revelado de que sí falló, pero él estaba consciente y se arrepintió de eso y se rindió a Dios, y Dios puede hacer todo nuevo. Fue como, wow. Es verdad. El corazón de arrepentimiento. Un corazón arrepentido y honesto de no aparentar una relación, no aparentar que tienes una relación con Dios solo cuando vas a la iglesia. O sea, no es como, soy cristiano solo los domingos o los días que hay servicio. Porque ahí es bien fácil. Aparentar santo. Ajá, ahí es muy fácil jugar a ser cristiano. Eso es ser tibio, ¿no? Sí, eso está pero peor. Cuando te ven fuera de la iglesia y te ven realmente como eres, entonces, ¿seguirías siendo cristiano? ¿O sería fácil confundirte con uno más? A mí me pasó mucho tiempo estar tibio, y luego me regañó el Espíritu Santo. Me dijo, tú estás peor que los del mundo. Ouch. Te vas a sufrir más. Pero gracias a Dios ya estamos bien, pues. Me di cuenta que era una relación, no ir a la iglesia o nada más hablar de Dios, porque cualquiera puede hablar de Dios. ¿Tú a qué edad comenzaste tu relación así bien, como bien con Jesús? Yo creo que hace unos 9 años. ¿9 años? Hace unos 9, 10 años, cuando me fui a Tijuana justamente. ¿Oh, sí? O sea, comenzaste tu relación con Dios y fuiste a evangelizar. Tú le dijiste a Jesús, yo voy a servirte. Sí, porque cuando mis papás son ordenados pastores y que luego me decían, es que luego tú también vas a ser pastora y vas a tener una iglesia y demás, yo estaba en contra de eso. Yo decía, no porque mis papás lo hagan, yo lo tengo que hacer. Claro. Pero entonces mucho tiempo estuve rechazando como que eso, y cuando me fui, es chistoso porque era un lugar para plantar, era capacitación para plantar iglesias. Entonces, de alguna manera u otra... Estaba sirviendo, pues. Estaba haciendo lo que mucho tiempo dije que no iba a hacer. Y fue como que ahí Dios dijo, ¿ves cómo siempre sí vas a hacer lo que yo digo? Lo que yo digo. O sea, ¿tú te fuiste de Tijuana por qué? Digo, de Toluca. Yo me fui de Toluca porque ya había terminado la universidad. Ya... En esa época no estaba trabajando. Ahí empecé a salir un poquito más con algunos amigos. Y luego me rompieron el corazón. Y me acuerdo que como que fue un tiempo donde no estaba tan enfocada tal vez en Dios y estaba desanimada. Entonces yo siempre había querido, bueno, no siempre, tenía como
2 años anteriores había ido a un congreso en Puebla y había conocido al pastor donde yo me fui. Y yo dije, alguna vez voy a ir a su centro de capacitación me gustaría estar bajo su liderazgo. Y ya pasó como 2 años, en ese entonces todavía estaba en la escuela. Cuando salgo de la escuela se abre la oportunidad y yo dije, voy a aplicar a ver si me aceptan. Pero había aplicado antes a otro lugar para ir como a capacitarme en la cuestión musical, más técnica, igual enfocado en Dios. Pero cuando se abre este lugar que siempre había querido, fue como que dije, Dios, pues voy a aplicar. Si me aceptan, es de parte tuya. Me aceptaron en los 2 lugares. Entonces ya después tuve que decidir, porque en una era como que iba a salir aprendiendo a tocar instrumentos y era como más lo que yo quería hacer. Yo siempre quise estudiar música, siempre. Pero después me aceptan en este otro lugar donde era plantación de iglesias, que era algo que no quería tanto hacer. Y extrañamente acepté ir a donde no quería ir en un inicio. ¿Por qué? No sé. Nomás aceptaste. En parte sí era mucho porque quería estar como de cerca, conociendo como todo lo que hacía este pastor. Y por otro lado sentí muy fuerte que era el lugar donde tenía que ir. Lo sentías el llamado, Sí, como que sí. tengo que ir para allá. Sí, dije, voy a tener que dejar un ratito pues lo que soñaba, ¿no? Pero Sí. creo que es por acá. Pero fue ahí donde tu relación con Jesús Y ahí comenzó. fue donde mi relación con Jesús fue fortalecida, porque fuimos la primera generación, como 10, creo que éramos 18 personas, 18 entre hombres y mujeres, viviendo juntos. Y desde eso cotidiano de que vives y convives con mucha gente, es como, ay Dios, dame paciencia, dame amor, porque era difícil no tener tu propio espacio, Sí. era difícil, para mí fue un cambio en el clima, fue un cambio en la comida, en cosas así como que tú das por sentado, es como de, aún en eso, Dios también te habla. Y el primer mes me costó mucho, yo ya me quería regresar el primer mes. Ya después del primer mes, la verdad es que lo disfruté mucho y teníamos tiempos de devocionales todos los días había devocional. Al inicio nos empezaban a dar los devocionales los que eran los líderes, los pastores, ya después nos tocaba a nosotros compartir devocional. Teníamos cadenas de oración durante toda la madrugada, no dormíamos. Era como de que nos tocaba orar durante 1 hora, se hacían papelitos y de que, ¿a qué hora te tocó esta semana? A las 3 de la mañana. Entonces era como de 3 a 4 te tocó orar, vas y despiertas a la otra persona y así te la llevas, ¿no? Entonces, después teníamos clases como teóricas de la Biblia, de libros, y había práctica, había la cuestión de lo del evangelismo, de las misiones, y hacíamos diferente. Nos tocó plantar una iglesia a los 18 que íbamos, nos tocó conseguir lugar en una ciudad donde no conocíamos, nos tocó ahora sí que hacer diferentes eventos para llamar gente y alcanzar gente. Wow. Entonces, hacer iglesia de esa manera con gente de diferentes lugares, qué bonito. Me gustó mucho. ¿Lo volverías a hacer? Sí. ¿Y por qué no lo haces? Nada. Lo haría tal vez en mi ciudad. Okay. De alguna manera un poquito diferente. Lo que Dios quiera, ¿no? Lo que lo que el Espíritu Santo te vaya liderando. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué situación? No sé, persona, no sé. ¿Qué fue lo que pasó que decidiste comenzar tu relación con Jesús? Que dijiste, ok, Jesús, ya, voy a estar contigo bien, pues en fuego, voy a hablar contigo todos los días. ¿Qué fue lo que nació? ¿Qué pasó? Ver cómo en mí influyó mucho, sí, los momentos de... Era muy lindo tener los devocionales con los demás, pero creo que también el hecho de poder estar en la frontera y ver cuando nos tocaba ir a los orfanatos o nos tocaba ir con los refugiados y ver cómo la palabra de Dios, por más sencilla que se les diera, tocaba sus vidas. Para mí fue como, wow, lo que puedes
todo lo que Dios puede hacer con un sí tuyo. Con sí voy a hacer esto, Dios. Sí voy a ir acá, sí voy a ir y decir esto. Me acuerdo mucho un viernes que nos llevaron a 3 mujeres. Yo quería ir a ese viernes, quería ir con los refugiados. Pero dijeron, tú y tú se van conmigo, vámonos. Y no nos dijeron a dónde íbamos. Nada más nos dijeron, lleven sus Biblias. Y yo así de, ay, ok. Entonces ya en el camino nos dijeron, vamos a ir a un centro de rehabilitación de mujeres y les van a dar una palabra. Y yo dije, ¿cómo? ¿Ya ahorita? Ok. Yo no llevaba nada preparado, entonces en el camino fue como que Dios, por favor, ayúdame a hablar algo que tú sabes que ellas necesitan escuchar. Y me acuerdo que cuando me tocó hablar esa noche, veías a las mujeres tan atentas y las veías llorando y las veías tocadas por la palabra de Dios, que es cuando tú dices, realmente Dios puede cambiar vidas cuando tú decides obedecer. ¿Te tocó ver como manifestaciones espirituales, como liberación, como demonios así gritando? Como he visto como videos donde las personas están poseídas y les empiezan a decir como, no, tú vete de aquí, y empiezan a hablar con otra voz y así, pero no son ellos, son los demonios. En esas ocasiones o en esa temporada no me tocó ver, pero sí me tocó ver cuando era más chiquita. En la primera iglesia había como muchas liberaciones y sí me tocó ver. Yo no entendía mucho, de niña no entendía, nada más veía como... Qué raro. Ajá, pero no me daba miedo, era como... Yo decía en mi mente, ay, de grande quiero orar por ellos. Ajá. ¿Qué es lo que te tocaba ver? Como... Sí me tocó ver a una persona que una vez se levantó así bien rápido y empezó a correr por toda la iglesia, con mucha fuerza. Y también creo que me tocó escuchar a una que le cambiaba la voz cuando empezó a hablar y no la podían como pero sí la liberaban. Contener. Sí. Ok. Ajá. Chingues. Sí. Está pesado eso. Entonces en los centros de rehabilitación nunca te tocó ver cosas así o personas que estaban adictas pues a las drogas, ¿sí se liberaban de eso? Yo creo que estaban en un proceso, pero estaban sensibles a la palabra que tú les llevabas. Y no me tocó ver ninguna manifestación. Me tocó llegar a ver con algunos refugiados que, pues yo creo que por la necesidad de hambre que tenían o así, que pasaban días sin comer, sí había algunos que estaban drogados o que estaban alcoholizados, pero gracias a Dios nunca nos hicieron daño. Uh-huh. Eso fue en Tijuana, ¿verdad? Eso fue en Tijuana. No sé si has visto ahorita en Tijuana, está la patrulla espiritual. Ah, sí. ¿Sí lo viste? Sí, sí lo he ¿Nunca visto. te tocó alguien así tan... No. Pero convivir con los de la patrulla espiritual. No. Creo que todavía no estaban. No, yo creo que es más reciente eso. Ya. ¿Tú qué opinas de ellos? No he visto muchos videos. Yo Llegué tampoco. a ver como 2. Y pues, si realmente hay un cambio, pues qué chido lo que están haciendo. Qué padre, ¿verdad? Ajá. Vi a uno que lo estaban agarrando y estaba diciendo, esto se llama secuestro y te voy a demandar. Pero tiene razón, o sea, lo están secuestrando, sí. Pero yo prefiero que me secuestren y ser liberado. Y tener un cambio. Ya para ir como cerrando el capítulo, te puedo preguntar cuál es tu propósito o qué ha puesto Dios en tu corazón de tu propósito aquí en esta tierra. Wow. Pues creo que lo que me gustaría o lo que espero que Dios me ayude a hacer, todavía no lo tengo muy claro, la verdad, pero poder predicar como su palabra, no solamente... yo le he dicho, no quiero púlpitos, no quiero plataformas, porque igual no es como que sea fan de hablar con tanta gente, pero sí que me permita como ser un ejemplo, que puedan decir, ella se ve que refleja a Dios en esto y aquello, y que pueda llevar
esperanza, como Dios es real, Dios existe, Sí. Dios sigue haciendo cosas y no necesitas pasar como por algo tan difícil para saber que Dios te ama o que Dios es bueno contigo. Entonces me gustaría justo eso, poder predicar a las diferentes personas que pueda conocer y en algún punto tal vez no tan lejano, no lo sé. Siempre le he dicho, Dios, permítame hacer algo por las personas que tienen tal vez poco y como que quería yo un comedor comunitario Ujú. donde se pudieran alimentar a personas, Sí, sí. tanto espiritual como físicamente. Es como lo que me gustaría hacer. Ya lo que Dios añada va, va de gane. Ya, qué bonito. ¿Tu anhelo cuál es? Mi anhelo es que actualmente puedo decir que Dios es muy bueno y que tengo todo lo que necesito. Hay cosas que estoy viviendo que ni siquiera imaginaba como esto. Sí. Oh, ok. Eh, y creo que Dios sorprende cada día. Eh, alguna vez me dijeron, oraron por mí, cuando yo no conocía un avión, yo no había volado. Y me acuerdo que la primera vez que volé para mí fue como, wow, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo sí. es posible que esto esté sucediendo? Y alguien se me quedó una palabra que fue hace como 10 años, yo creo, que me dijeron, estos solo son fragmentos de lo que Dios va a hacer en tu vida. Son pequeñas partecitas. Y yo dije, si esto es una pequeña parte, no me imagino todo lo que puedas hacer, Dios. Y también me dijo, sueña grande porque tienes un Dios grande. Mm. Entonces, creo que no puedo pedir más que su presencia y su sabiduría, porque no quiero limitarlo en nada. Yo sé que todo lo que Dios permita es porque Él así lo quiere. No todos piensan así, pero qué bonito que piensas así. Dios es grande. Ujú. Me imagino que tú lo ves todos los días, Sí, en cualquier aspecto, en una mariposa, en un atardecer. ¿Tú lo ves así, a Dios, en sí, todas partes? sí, creo, me encanta ver el cielo porque siento que son como paisajes. Bueno, yo soy Sí, sí, sí. diseñadora, Oh, ok. entonces me guío mucho por como imágenes, fotografías, cosas así, colores. Y me encanta ver el cielo porque es como que, Dios pintando un cuadro para ti cada día, ¿no? Como que te estoy regalando esta vista. Eh, la primera vez que venimos a California, nos tocó viajar de San Diego hasta, no me acuerdo qué estación bajamos en el Amtrak, pero fue un chorro de tiempo. Y me acuerdo que nos tocó ver el atardecer en el tren. No, yo creo que no he visto un cielo más hermoso que esa ocasión. Yo estaba sorprendida con... ¿Lloraste? No No. lloré, pero sí fue como, wow, Sí, sí. estaba hermoso. Como esa emoción de Sí, niño, ¿verdad? Como sí, mágico. sí. Y todavía me sigo sorprendiendo mucho cada que vamos en... A mí me gustan mucho las nubes y las alturas y todo. Lo prefiero mil veces Sí, sí, sí. que el mar. El mar me impone mucho. Entonces, cada que viajamos en avión, me sigue sorprendiendo cómo Nada. somos nada en comparación a lo que Dios ha hecho. Incluso los paisajes que llegué a ver en esta ocasión que pude viajar, la playa, el mar, los cielos, todo fue como, wow, Dios, eres, wow. ¿Está bonito California? Sí, está muy bonito. Sí. Sí, ¿Y está muy Toluca? bonito. También está muy También. bonito. Sí, México es muy bonito, sí, la verdad. sí, a mí me gusta mucho México. ¿Y nunca piensan vivir aquí? Lo que No Dios creo. quiera. No, yo tampoco me imaginé vivir aquí, pero aquí andamos. Ujú, Bueno, como dije, para ir cerrando, a esos jóvenes que están solteros, tú estás soltera, ¿verdad? ujú. Que están solteros o incluso casados, no importa, con novio o novia, que no saben de Dios, ¿qué les puedes decir? No se desesperen. Eh, yo me acuerdo igual de un versículo que está en Cantar de los Cantares, que dice, voy a parafrasearlo, y no me acuerdo, ya les tocará buscar la cita en dónde está, pero está en Cantares,
que dice, no despiertes al amor antes de tiempo. Entonces, muchas veces cuando eres joven es como que, ay, viene enamoradizo, ¿no? Y dices, este sí es Sí, aquí. Pero siempre pónganlo en oración. Siempre, porque las emociones te ganan. Sí, sí, sí. Te pueden ganar y puedes tomar decisiones apresuradas por tus emociones y por no consultarlo con Dios, ¿no? Entonces creo que si te sientes como desesperado, te sientes como angustiado porque ya tengo cierta edad y todavía no tengo novio, no me he casado, creo que Dios puede llenar esos espacios y creo que antes de enamorarte de una persona, Enamórate de Dios. tienes que enamorarte de Dios y Él va a suplir todo lo que necesites, todo lo que necesites. Por ejemplo, tú tienes 30 años, ¿verdad? Ajá. Y estás soltera. ¿A ti te pasó que te enamoraste de alguien? Sí. Y yo, sí. ¿Sí nos puedes contar un poco de eso? Como para que se identifiquen. Sí, pues creo que me han roto el corazón. Te rompieron el corazón. Como 2 veces. Y lo bueno fue que supe a dónde correr. Adiós. Supe que Dios era quien podía sanar eso. Entonces, la primera, pues me llevó a conocerlo más y a servirle más. Y la segunda me hizo entender que no es como yo quiera, o no es lo que yo quiera, sino lo que Dios sabe que necesito. Entonces, creo que me ha ayudado el hecho de escuchar a nuestros papás, aunque a veces pensemos que no saben lo que sentimos o no saben lo que queremos. Creo que los papás son unos buenos consejeros. Son los que están más cercanos a ti, que se puedan abrir con ellos o con sus familiares más cercanos y que tengan confianza y que sepan esperar. Esas 2 veces que te rompieron el corazón, ¿fue a causa de un yugo desigual? No. ¿No? O sea, sí, ¿no? Porque puedo decir que, pues, iban a la iglesia. Pero no tenían una relación con Dios. Tal vez un yugo desigual en cuestión de, no de que no creyéramos en Dios, pero que teníamos como visiones diferentes. O no estábamos, aunque estábamos dentro del camino de Dios, queríamos cosas diferentes y había prioridades diferentes. Entonces el yugo desigual no solamente es como que, sí eres cristiano y él no es cristiano, sino también aún dentro de la iglesia, si tu llamado, por ejemplo, es ser pastor y la otra persona quiere ser misionero, pues imagínate. Yugo desigual. Yugo desigual porque no tienen la misma visión. Yeah. Entonces yo creo que ahora entiendo que el por qué Dios me permitió como tener esas separaciones, porque tal vez si me hubiera quedado en uno de esos lugares, yo no hubiera hecho muchas cosas que Dios quería. Todo pasa por algo, pues no fue un error. Uh-huh. A lo mejor Dios te quiere soltera, ¿no? No te creas. ¿Tú sí te quieres casar? Sí. ¿Y tener hijos? Sí. Ok. Pues todo pasa por algo. Todo va a llegar a su tiempo. Sí. Y como dices tú, no se desesperen. No se desesperen. Todo va a pasar cuando tenga que pasar, porque la historia de cada quien es diferente. Uh-huh. Lo que ella está pasando, lo que yo pasé, es diferente para cada quien. Pues nada, ya estamos terminando. No sé si puedas orar por los jóvenes, uh-huh, y en especial a esos jóvenes que están perdidos en la droga, en la pornografía, en adicciones emocionales, psicológicas, muchas cosas, pues. Uh-huh. No sé si puedas orar por ellos. Sí. Dios, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias porque tú estuviste en medio de esta conversación y yo te pido que a cualquier joven, cualquier persona que pueda escuchar, que pueda ver esto, tú puedas hablar específicamente a sus vidas en las áreas que ellos necesitan. Yo te pido por aquellos que están batallando con diferentes adicciones. Amado Dios, te pido que ellos puedan ser libres, que ellos puedan encontrar la verdadera libertad en ti. Señor, que como dice tu palabra en Mateo 6:33, puedan buscarte a ti por sobre todas las cosas y que tú puedas añadir lo que ellos necesitan. Señor, yo te pido por aquellos que batallan con depresión, que batallan con su identidad, que batallan con dudas
acerca de si tú existes, de si tú eres real, porque tal vez nunca te han sentido. Yo te pido que ellos puedan sentir tu presencia, puedan sentir tu abrazo en las noches donde no pueden dormir, en los momentos difíciles, en las pérdidas, en los momentos donde se sienten angustiados, se sienten ansiosos y creen que necesitan tal vez drogarse o alcoholizarse para poder pasarla bien. Yo te pido que ellos puedan encontrar la verdadera felicidad en tu camino, en tu palabra. Guíalos, pon personas y rodéalos de personas que los acerquen a ti, que les hablen de ti y que ellos puedan ser jóvenes que no tengan miedo a decir que te aman, que sean jóvenes de convicciones firmes en la fe, firmes en tu palabra. Y Dios, permítenos ser una generación como luminares en medio de un mundo lleno de perdición, que nosotros podamos brillar, no para beneficio nuestro, sino para que demostremos que tú eres un Dios real. Te damos muchas gracias por todo y porque tú nos guardas, tú nos amas, a pesar de quiénes somos, hallamos gracia delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Déjame terminar también con otra oración. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor, te damos gracias nuevamente, Padre, por la vida de Daniela, por la vida de sus padres, por permitirles estar aquí, Señor, esta noche, compartiendo un poco de su vida, de las cosas que tú has hecho en su vida, Padre. Yo declaro y decreto, Señor, que tú la vas a usar aún más, Padre. Tú la vas a seguir usando a ella y a sus padres, Señor, a su familia, Señor. Gracias, Padre, por su vida y por sus testimonios, Señor. Te pido, Señor, por las personas que están viendo, Señor, que tú las liberes de todo eso, Señor. Declaramos y decretamos liberación para todas esas personas que están adictas, Padre, a cualquier cosa, a la pornografía, a las drogas. Hoy Dios te dice, entrégamelo. Nada es casualidad, estás viendo esto por algo. Entrégale ese dolor, esa adicción, esos sentimientos. Si no tuviste un padre, una madre, te hicieron algo, te rompieron el corazón, no importa lo que hayas pasado, Dios puede sanar tu dolor. Entrégale a Dios. Y si sientes un llamado, a lo mejor no conoces o no sabes de Dios o no crees en Dios, pero hay una duda en ti que quiere creer en Jesús, simplemente cierra tus ojos y repite después de nosotros para que creas en Él y puedas ser salvo. Cierra los ojos y repite después de nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo, Roberto, di tu nombre en esta ocasión. Yo, Roberto, te acepto como Señor y Salvador, Jesús. Creo que moriste en la cruz por mí. Creo que moriste por mis pecados. Acepto que soy un pecador, una pecadora. Acepto que necesito de ti. Acepto que sin ti soy nada. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Creo que resucitaste al tercer día. Dame de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo, Señor. Si realmente eres real, muéstramelo. Muéstrame que tú sí existes. Muéstramelo en todos los aspectos, dame una señal. Amén. Empiézale a declarar, empiézale a decir lo que sientes. Empiézale a preguntarle tus dudas, que si realmente eres, que si Él es real, que te lo muestre, exprésale. Nos estaba diciendo Daniela, que le expreses, que le preguntes lo que tú quieras. Él es más que real y te quiere sanar. Y te quiere usar para que puedas trabajar para Él, llevar su palabra a los demás. Amén. Pues muchas gracias, Daniela, por venir aquí, por compartir un poco de tu vida. Yo sé que hay muchas cosas más que nos puedes compartir, pero pues nos expandaríamos, ¿cómo se dice? Expandaríamos. Ay, ya se me olvidó. Extenderíamos, perdón. Durante horas, pero espero podamos hacer una segunda parte cuando regresen a claro California. Que sí. Muchas gracias. Pero muchas gracias por venir y que Dios te siga usando, gracias. Que Dios te siga bendiciendo y
Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, amigo. Bye.